Que el Señor los bendiga en esta mañana. Sean bienvenidos a la casa del Señor. El tema de hoy es: ¿estás creciendo o solo estás envejeciendo? Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que hay una enorme diferencia entre envejecer físicamente y crecer espiritualmente. Uno es automático y no requiere ningún esfuerzo en absoluto, solo envejecer, pero el otro nunca es espontáneo ni fácil porque requiere disciplina personal, requiere determinación continua y deseo espiritual. Un cristiano puede estar asistiendo a la iglesia durante años, pero eso no significa que esté creciendo espiritualmente. Así que hoy nuestro pasaje en las Escrituras nos dice que crecer no sucede todo a la vez, viene en etapas al igual que nuestro crecimiento físico. El apóstol Juan nos habla sobre los obstáculos para el crecimiento espiritual. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 2 versículos del 12 al 17. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Has oído hablar del síndrome de Peter Pan? Saben que algunos de nosotros podríamos haber contraído el síndrome de Peter Pan sin ni siquiera saberlo. Estoy seguro que muchos de nosotros recordamos la historia de Peter Pan, el niño que se negó a crecer deseando escapar de las responsabilidades de la edad adulta. Peter Pan estaba decidido a permanecer eternamente joven y despreocupado en la tierra que se llamaba Nunca Jamás. ¿Sabes que hay algo atractivo sobre este síndrome de Peter Pan? Y es que nos ofrece las alegrías de la infancia sin las responsabilidades de la edad adulta, pero también hay algo destructivo acerca de este enfoque. En la vida podemos convertirnos en alguien como Peter Pan, que quedó atrapado entre el abismo, entre el hombre en que él no quería convertirse y el niño que ya no podía ser. Espiritualmente hablando, hay muchas personas hoy en día que se quedan como bebés espirituales y nunca se convierten en adultos. No hay nada de malo en ser un bebé espiritual, porque todos tendremos que pasar esa etapa que conocemos en nuestros primeros años como cristianos, cuando no sabemos tanto. No sabemos cómo encontrar versículos en la Biblia, no sabemos cómo orar en público, ¿sabes? Incluso tenemos nociones divertidas acerca de quién es Dios, como un niño de 8 años al que se le pidió que describiera quién es Dios. Este niño dijo que uno de los principales trabajos de Dios es hacer gente. Hace esto para ponerlos en lugar de los que mueren, así habrá suficiente gente aquí en la tierra para que hagan sus trabajos. Él no los hace adultos, solo bebés. Yo creo, dijo el niño, porque son más pequeños y más fáciles de hacer. De esta manera él ya no tiene que dedicar su tiempo valioso enseñándoles a hablar y caminar. Puede dejar ese trabajo a sus padres y creo que funciona bastante bien.
El segundo trabajo más importante de Dios es escuchar las oraciones, y mucho de esto sucede ya que a algunas de las personas les gustan los predicadores y otras veces oran antes de acostarse. Dios escucha todo, no solo oraciones, debe haber una gran cantidad de ruido entrando en sus oídos a menos que Él haya pensado en una manera de apagarlo. Ahora Jesús es el Hijo de Dios que solía hacer todo el trabajo duro como caminar sobre el agua y hacer milagros, tratando de enseñar a la gente acerca de Dios y que no quisieron aprender. Finalmente se cansaron de que les predicara y los crucificaron. Pero Él era bueno y amable como su Padre, y Él dijo a su Padre que ellos no sabían lo que estaban haciendo y que los perdonara, y Dios dijo que estaba bien. Ahora ves, es lindo estar espiritualmente en la etapa de la infancia, es maravilloso, pero amigos, si seguimos siendo bebés por mucho tiempo, hay algo definitivamente mal. Y el apóstol Juan en su carta nos dice que necesitamos crecer espiritualmente y no solo envejecer físicamente. El apóstol Juan nos da en los primeros 3 versículos del 12 al 14 los peldaños del crecimiento espiritual. Luego en los últimos 3 versículos del 15 al 17 tenemos los bloques de tropiezo para el crecimiento espiritual. Si has estado leyendo la Biblia por un tiempo, sabes que la experiencia de la salvación es presentada muchas veces en la Biblia en términos de la experiencia del nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y les dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El apóstol Pedro dijo en su carta, ¿has nacido de nuevo? No de semilla perecedera, sino de imperecedera a través de la vida imperdurable palabra de Dios. Luego Santiago escribió en su carta que eligió darnos nacimiento a través de la palabra de verdad, que podríamos ser una especie de primicias de todo lo que Él creó. Amigos, hay algo sobre nacimiento que lo hace muy apropiado como una imagen de nuestra experiencia de salvación. Por ejemplo, ves un perro en su naturaleza porque tuvo un nacimiento canino, un gato porque tiene una naturaleza felina. Tenemos una naturaleza humana porque tenemos un nacimiento humano. Ahora, para tener una naturaleza espiritual que usted y yo necesitamos, hay que tener un nacimiento espiritual, y esa es la razón por qué Jesucristo dijo, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. ¿Ves? El nacimiento determina la naturaleza. Ahora, el segundo nacimiento trae vida. Cuando tiene lugar el nacimiento espiritual y la vida comienza, tú no tienes una vida espiritual a menos que tengas un nacimiento espiritual. Si no tienes interés en las cosas de Dios, si no tienes ojos para ver las verdades espirituales, si no tienes el corazón para sentir cosas espirituales, no tienes una vida espiritual, porque no tuviste un nacimiento espiritual. Y luego, en tercer lugar, nacimiento significa crecimiento. Cuando naces de nuevo, comienzas el proceso de crecimiento. El potencial para el crecimiento está ahí, puedes sentirlo pulsando a lo largo de ti. Todos los que ya recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, nacemos en la familia de Dios. Ahora somos los hijos de Dios. Y aquí Juan dice, les escribo, queridos hijos, y esta palabra viene del término griego tenía, que significa nacido. Un término general de cariño para todos los hijos de Dios y que están en cualquier etapa de su vida cristiana. Según versículo 12 dice, les escribo a ustedes hijos, porque sus pecados
han sido perdonados a causa de su nombre. Todos los hijos de Dios tenemos al menos una cosa en común. Si eres espiritualmente joven o espiritualmente maduro, sea cual sea la etapa en la que te encuentres en tu caminar espiritual, tú y yo hemos experimentado el perdón de los pecados. En el día de acción de gracias no estamos solo agradeciendo a Dios o las bendiciones físicas, sino más por las bendiciones espirituales, la bendición del perdón. El apóstol Juan dejó en claro que somos perdonados a causa de su nombre, no porque eres miembro de esta iglesia, no estás perdonado por tu pastor o por tu líder de grupo, quizás por tu herencia familiar. Amigos, somos perdonados a causa de su nombre. En otras palabras, Dios nos perdonó porque ese acto de misericordia lo glorificó, y por eso lo llamamos salvos por la gracia, todo por su gracia. No fue merecida, pero Dios nos perdonó debido a su misericordia y gracia. Así que nacer en la familia de Dios trae este privilegio de que nuestros pecados son perdonados, pero ahora el nacimiento es solo el comienzo. Si el nacimiento es normal, podemos esperar crecimiento. Esto es cierto en la vida espiritual, así como en el reino físico. Dios quiere que crezcamos con Él, y por eso Juan describe los diferentes tipos de creyentes en la familia de Dios. Nuevamente mira el versículo 12, el cual identifica para nosotros las etapas de los hijos de Dios dentro de la familia. Hay al menos 3 niveles diferentes de madurez y crecimiento. Veamos el versículo 13 nuevamente. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque ustedes han vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí Juan comienza con los niños, después con jóvenes y luego los padres. Así que lo primero que vemos aquí son los escalones espirituales para el crecimiento espiritual. Ahora, si usted compara en el versículo 12 y el versículo 14, encontrará la palabra niños, pero en realidad en el griego original Juan usó 2 palabras griegas diferentes. Aquí en el versículo 12 usó el término tenía, que representa el significado general de los nacidos en la designación, sea cual sea la etapa en que se encuentre en su vida espiritual, por lo que Juan reconoce que son todos hijos de Dios. Pero ahora el término usado en el versículo 14 es paidea, y esta es la palabra que significa para aquellos que son infantes en el Señor, aquellos que son espiritualmente inmaduros. Entonces, mientras la palabra tenía se refiere a las personas que son nacidas de Dios en el sentido general, paidea se refiere a los infantes, aquellos que todavía son faltos de conocimiento, aquellos que todavía están comenzando sus pequeños pasos, y esa es la etapa en la que todos tendremos que pasar. Todos los cristianos comienzan como paidea, hijos y niños espirituales sin instrucción. Su salvación se limita a los fundamentos básicos de la salvación, y eso es conocer a Dios como nuestro Padre. En toda la Biblia, cuando el concepto de niño se usa en el sentido espiritual, se refiere a la ignorancia espiritual. Mire de nuevo la descripción en el versículo 14. Dice: les escribo, queridos hijos, porque conocen al Padre. Y es eso de que se trata la salvación, en conocer a Dios. La salvación es nacer en la familia de Dios y tomar conciencia en nuestras vidas de la presencia de Dios. En el ámbito físico, lo primero que descubre un bebé es a sus padres, mamá o papá, y estas son algunas de las primeras palabras que un bebé puede decir. De manera similar en el ámbito espiritual, la característica distintiva de un bebé cristiano
es su reconocimiento de Dios como su Padre Celestial y expresa su apego a Dios, su deleite en Dios y depende de Él. Luego, en la siguiente etapa que tenemos aquí es el adolescente. Tenemos aquí dos versos, versículos 13 y 14. En la segunda mitad del versículo 13 dice: te escribo joven porque has vencido al maligno. Y luego el versículo 14: te escribo a ti joven porque eres fuerte y la palabra de Dios vive en ti y has vencido al maligno. Entonces, ¿cómo es un cristiano en esta etapa? Una de las características de la juventud es la fuerza. Saben, el próximo mes estaré cumpliendo 60 y una cosa he notado, y es que todavía me veo joven, pero puedo sentirme edad cada vez más que me pongo mis calcetines. Las cosas ya no son las mismas. Las características de esa bella fuerza, Dios quiere que la crezcamos, que la desarrollemos para convertirnos en Sansones espirituales para Él. Nunca deberíamos estar contentos como cristianos si no estamos fuertes. Si lo somos, vamos a vencer al maligno. Entonces, ¿cómo nos volvemos fuertes? ¿Cuál es el secreto? El versículo 14 dice: que te escribo joven porque eres fuerte. Y luego dice: lo que la palabra de Dios vive en ti. Amigos, ese es el secreto, es dejar que la palabra de Dios viva en nosotros. Cuando lo hacemos, estamos convirtiéndonos en adultos. Puedes notar la diferencia entre un bebé espiritual y uno que ya es un joven espiritual. Un bebé, cuando escucha el sermón y no le gustó el sermón, se va a otra iglesia. Dependen de la predicación del domingo. Pero un joven, independientemente de lo que pasa desde el púlpito, saben cómo alimentarse, tienen sus propios devocionales, no son dependientes de la predicación del domingo. Quiero decir, la predicación les ayuda, pero saben cómo crecer en la palabra, estudian la palabra de Dios por su cuenta y se alimentan a sí mismos. No significa que sepa todas las respuestas, pero sabe cómo encontrar las respuestas. Los hombres jóvenes son fuertes en la palabra. Ellos están fundados en la palabra, están arraigados en la palabra, y así es como vencen al maligno. El salmista en el Salmo 119, versículo 9, preguntó esto: ¿cómo un joven puede mantener su camino puro? Ahora la respuesta es la segunda mitad en este versículo y dice: viviendo de acuerdo con tu palabra. Y por lo tanto, ¿cuál era su plan de acción? Continúa en el versículo 11, dice: tengo escondida tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Ven, amigos, cuando empiezas a guardar la palabra de Dios, luego la palabra de Dios te guardará y tendrás esa fortaleza firme en la Biblia. Usando tu dedo meñique en el cursor, puedes escuchar la palabra de Dios, o el domingo por la mañana, o en otros días que escucha la palabra de Dios, donde tienes tu propio programa de lectura bíblica, en tus devocionales, donde estudias la palabra de Dios con tu grupo, interactúas con otros cristianos, puedes aprender más de ellos y luego estás memorizando la palabra. Cuando pones la palabra en tu corazón y memorizas, estás listo para usarla siempre que estés en una batalla, pero por supuesto lo más importante es que la guardes. Y aquí es donde meditar ayuda a internalizar en la palabra de Dios, donde personalizas la palabra de Dios. La Biblia no se nos da solo para incrementar nuestro conocimiento. La Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas, y es así como podemos tener un control total de la palabra de Dios. Ese es el secreto. Ahora mira el éxito en el versículo 14. Juan,
Dijo, te escribo joven porque eres fuerte y la palabra de Dios vive en ti. Y luego dice, has vencido al maligno. Ahora Juan aquí está hablando de éxito en la superación del maligno. Ahora lo más interesante notar aquí es la palabra maligno. Y hay dos palabras griegas para maligno. En esta palabra está kakos y está la palabra poneros. Y kakos es un hombre quien está dispuesto a hacer un tipo de mal y perece en su propia corrupción. Pero la otra palabra poneros, este es un tipo de hombre que no está satisfecho con el pecado él solo, sino que busca arrastrar a todos los demás juntos con él. Él quiere llevar a todos los demás abajo con él. Amigos, la palabra poneros es de donde obtenemos la palabra pornografía. Entonces Juan llama así al diablo. En otras palabras, el diablo no se contenta con ir al infierno él solo, quiere llevar a todos los demás con él. El diablo quiere conseguir tu vida y mi vida y llevarnos al abismo del infierno, pero ¿dónde obtenemos nuestra fortaleza espiritual para que podamos tener éxito? Venciendo al maligno. Juan lo dice muy claramente, que la palabra de Dios viva en ustedes. Amigos, esa es la manera en que el Señor Jesucristo lo hizo cuando fue tentado en el desierto. Tú conoces esa historia en Mateo 4 y dice ahí la primera tentación: si eres el Hijo de Dios, di a las piedras que se conviertan en pan. Después de soportar un ayuno de 40 días y 40 noches, el deseo de disfrutar de la comida estaba ahí. Pero él respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora recuerda que está en el desierto él solo, no está llevando los 5 rollos del libro de Moisés, y luego encuentra este versículo en Deuteronomio. Él lo sabía de memoria, pudo usarlo cuando vino la tentación. La segunda tentación dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate al vacío. Ahora recuerda, aquí Satanás está citando las escrituras también. No todos los que usan la Biblia son de Dios. Debemos tener cuidado porque usó un versículo del libro de Salmos fuera de contexto. Porque está escrito, Él mandará a sus ángeles acerca de ti y ellos te levantarán en sus manos para que no golpees tu pie contra la piedra. Y el Señor Jesucristo respondió, no pongas al Señor tu Dios a prueba, también está escrito. Y la tercera tentación dijo, después de mostrarle a él todos los reinos del mundo, todo esto te daré si te inclinas y me adoras. Y Jesús finalmente dijo, aléjate de mí porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amigos, Jesucristo sabía la Biblia de memoria y fue absolutamente victorioso sobre Satanás. Los cristianos podemos tener victoria diaria sobre el diablo una vez que dejamos que la palabra de Dios esté con nosotros. Hermanos, ¿cuál es tu batalla contra el maligno? Si eres un cristiano que no está creciendo, te tengo malas noticias. Tú estás contradiciendo la esencia misma de lo que el Señor espera de ti. Ya tienes una naturaleza espiritual dentro de ti y lo que Dios quiere es que cuides esa naturaleza para dejarla crecer en ti. Así que desde la etapa de niños a jóvenes y luego a la etapa de adultez, el Padre afirma en los versículos 13 y 14, escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Y luego en el versículo 14, les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Amigos, es una cosa ser un joven espiritual y conocer la palabra, pero es otro nivel ser padre espiritual y conocer al Dios de la palabra. Padre que ha sondeado las profundidades del conocimiento de Dios. No solo conoce la doctrina, Él conoce al Dios que la reveló al Padre
La palabra padre refiere a la madurez espiritual. Juan está diciendo en las escrituras, es lo que es que lo has conocido desde el principio. Eso significa que has conocido al Señor durante mucho tiempo. Una de las características de la madurez espiritual es que has crecido en tu conocimiento del Señor. Haz un inventario de tu vida ahora mismo. ¿Conoces a Dios hace más de 5 años? ¿Cuándo lo recibiste? ¿Hace más de 10 años? ¿Hace más de 1 año? Amigos, deberíamos conocer a Dios más hoy. Si estás estancado en tu vida espiritual, estás en un muy mal estado, mi amigo. Y yo realmente creo esto con todo mi corazón, que en la vida cristiana subes o bajas. Esas son las únicas dos direcciones. Hermanos y hermanas, si eres un bebé espiritual, necesitas seguir creciendo y convertirte en un joven. Si eres un joven, necesitas crecer y convertirte en padre y madre de la casa de Dios. Nunca deberíamos estar contentos simplemente con ser cristianos. Nuestro deseo y nuestra pasión ardiente debería ser convertirnos en padres espirituales, convertirnos en una madre espiritual para alguien más, trayendo a alguien al conocimiento del Señor Jesucristo y nutrirlos en la fe. Esa es la etapa más emocionante en la vida cristiana. No hay nada más como la paternidad y maternidad para hacer que realmente crezcas como cristianos, porque estos niños van a tener preguntas y vas a tener que leer la Biblia para poder responder. Necesitas conocer tu Biblia porque ellos tendrán preguntas. No hay nada como ser un padre espiritual y madre espiritual, pero realmente hacerte crecer como cristiano, y eso es lo que Dios quiere que seamos. Sabes que parte de nuestro objetivo como cristiano es poder reproducirnos y convertirnos en un padre espiritual. Jesús dijo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ahora, eso no es solo para los pastores, es para todos. Obviamente, eso no es automático. Por eso es que Juan nos muestra aquí que los escalones para el crecimiento espiritual. Pero luego en el 15 al 17, Juan también es cuidadoso en mostrarnos que hay obstáculos o de tropiezo para nuestro crecimiento espiritual. Poco después de que una persona se convierte en cristiano, descubrimos que la vida cristiana no es una cama de rosas, que la vida cristiana no es un deslizador cuesta abajo. Descubrimos que la vida cristiana es una batalla, es una subida cuesta arriba. El cristiano está en una lucha formidable contra enemigos. Todos que ya recibimos al Señor estamos peleando una guerra de 3 puntas. Tenemos el enemigo interno, que es nuestra carne, tenemos el enemigo externo, que es el mundo, y tenemos un enemigo infernal, y ese es el diablo. Aquí el apóstol Juan en el versículo 15, 16 y 17 solo está enfocándose en el enemigo externo, y ese es el mundo. Aquí en el capítulo 2 y 3 está diciendo lo que puede impedir nuestro crecimiento son nuestros deseos y el engaño del mundo. Son las dos cosas con las que Satanás intentará enredarnos para que no crezcamos. Comencemos con la definición de la palabra mundo, y la palabra usada aquí es cosmos, y se usa unas 6 veces aquí. En estos versículos 15 al 17, mira esto. Dice, no ames al cosmos o nada en el cosmos. Si alguien ama el cosmos, el amor del Padre no está en ellos. Versículo 16, porque todo en el cosmos, el deseo de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida, no proviene del Padre, sino del cosmos. Y en el versículo 17, el cosmos y sus deseos desaparecen. Pero aquí
pero quien hace la voluntad de Dios vive para siempre. Entonces, ¿a qué se refiere Juan con el término cosmos? Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra cosmos se usa de diferentes maneras. Originalmente había dos significados para la palabra cosmos, pero después de la caída había un tercero que significa. Entonces los dos primeros significados son planeta y gente. Entonces la palabra cosmos se refiere al planeta, que es el primer cosmos, se refiere al mundo creado, los cuerpos de agua, la vida vegetal, vida animal y otras cosas que son parte de la creación. Esto es lo que está hablando Pablo en Hechos 17, versículo 24, y dice: el Dios que hizo el cosmos y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y tierra, y no vive en templos construidos por manos. El Salmo 19 nos dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Definitivamente, amigos, en el versículo 15, Él nos está hablando aquí del planeta físico que tenemos nosotros. En la segunda definición, la palabra cosmos se refiere a las personas, al mundo de las personas, la humanidad, y es así como se usa aquí en Juan 3:16, y dice que Dios amó tanto el cosmos. Ahora, obviamente, ese cosmos no es el planeta Tierra, porque Jesucristo no murió por el planeta Tierra, murió por la gente que vive en él. El tercer significado de cosmos es el que sucedió cuando el hombre se rebeló contra Dios y perdió su derecho a gobernar sobre este planeta que Dios le dio para gobernar y someter. El hombre perdió la autoridad de gobernar al mundo que cayó bajo el control de Satanás. Así que en este punto la palabra cosmos ahora se refiere al malvado sistema pervertido de este mundo. Este es el tercer significado del cosmos. Entonces, amigos, aquí cosmos se refiere al invisible sistema espiritual del mal. Entonces, cuando nos dice no ames al sistema de este mundo, obviamente aquí se refiere al sistema mundial. Cuando hablamos del mundo, nosotros estamos hablando de las ideas satánicas, actividades satánicas y los propósitos que se manifiestan en la tierra, y porque el sistema mundial satánico se opone a Dios. Amigos, lo que Juan está diciendo es que no hay otra manera de que un cristiano pueda amar este mundo, y es por eso que para Juan es negro y blanco. No existe tal cosa como un cristiano mundano. Eso no es un nombre apropiado. Como un diablo celestial, sabes que no existe tal cosa. Pero para Juan es blanco y negro. Con él no se puede estar amando este mundo y luego amar al Señor al mismo tiempo. No existe tal cosa como un hacker cristiano. Y así, amigos, Juan aquí enfatiza que son de Dios y que han vencido, porque el que está en ti es mayor que el que está en el cosmos, en el sistema de este mundo. En el último capítulo de su carta dijo que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Amigos, aquí Juan nos va a mostrar cómo el sistema de este mundo nos enreda. En el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿cuál es la primera forma en que Satanás nos enreda? Con el sistema de este mundo, los deseos de la carne. Este es el primero de las tres áreas en las que Satanás incita a las personas a pecar a través del sistema de este mundo. Ahora, normalmente cuando escuchas la concupiscencia de la carne, piensan en inmoralidad, pero amigos, los deseos de la carne es un concepto más amplio que la lujuria sexual, que connota maldad o un deseo fuerte de satisfacción. Deseos de la carne es la parte del hombre que es propensa al pecado. Adquirimos esto de Adán, quien se rebeló contra Dios.
Incluso como cristianos tenemos esa tendencia a pecar porque todos nacemos humanos, todos tenemos esa naturaleza dentro de nosotros y el apóstol Pablo nos da una lista de manifestaciones de esta carne. Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Cuando sigue los deseos de tu naturaleza pecaminosa, los resultados son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y luego en el verso 20, hechicería, idolatría, hostilidad, peleas, arrebatos de celos, la ira, contienda, ambición, división y la discordia. Versículo 21, envidia, embriaguez, fiestas salvajes y otros pecados como este. Déjame decirte de nuevo, como lo hice antes, que cualquiera que viva este tipo de vida no heredará el reino de Dios. Así que, amigos, las manifestaciones de la carne viven en 4 categorías. Los deseos carnales se manifiestan en el área de la inmoralidad sexual, impureza, placeres lujuriosos, en el área de idolatría, a idolatría y hechicería o brujería. Ahora mira, en relaciones interpersonales trata de ver si esto te está pasando. Odio, que es la parte de la carne que está peleando. Celos es el estallido de la ira. Egoísmo, ambición, disensión, división, envidia, y luego está indulgencia, y esto es borracheras, fiestas salvajes y otros pecados como este. Pero la advertencia es para todos. Amigos, vamos a leer juntos el versículo 21, todos juntos. Ahora, listo, déjame decirte de nuevo como antes lo hice, que cualquiera que viva este tipo de vida no heredará el reino de Dios. Creemos que existe la promesa de la vida eterna, pero amigos, esa promesa es condicional. No puedo simplemente decir que ya recibí al Señor y vivir mi vida de la manera que quiera. No heredarán el reino de Dios y continúan viviendo de esa manera. Satanás usa este sistema para incitar nuestra carne en el área de la gratificación sexual. Sabes que la inmoralidad sexual se anuncia por todas partes. Como este cartel que dice la vida es corta, ten un romance. Se anuncia en las películas, en los programas de televisión. Otro problema con la carne es la glotonería. Y es por eso tenemos estas vallas publicitarias. Por ejemplo, en Filipinas me encanta dice, come todo lo que puedas por 199 pesos. Wow, me encanta ir ahí. Amigos, no estoy diciendo que si tú vas a un restaurante no puedes comer. Ese no es el punto aquí, pero la gula es comer por el bien de satisfacer la lujuria de tu carne, más allá del punto de necesidad de tu cuerpo. Y luego viene el deseo de los ojos. Sabes, Satán nos incita al pecado a través de los ojos. A través de ellos se puede entrar en un montón de problemas. Me encanta Job. Él hizo un compromiso con sus ojos. Job 31:1. Mira estas palabras. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a una mujer. Amigos, esto lo reitera Pedro en 2 de Pedro 2:14 y dijo: cometen adulterio con los ojos y su lujuria nunca se satisface, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Según las encuestas, hay ahora alrededor de 42 millones de sitios web pornográficos. Eso es un sitio por cada canadiense. Según la encuesta, 11 años es la edad promedio de que un niño por primera vez es expuesto a la pornografía,
y 94% verán pornografía a los 14 años. En América del Norte estas encuestas son perturbadoras. Los jóvenes cristianos de 18 a 24 años de edad están activamente buscando pornografía, y más impactante es la encuesta número 4, que dice: el 68% de los hombres que van a la iglesia y más del 50% de los pastores ven pornografía con regularidad. El problema ahora no es solo cristianos no nacidos de nuevo, son también los cristianos que están enganchados en la pornografía. Amigos, en nuestra cultura la lujuria de los ojos es lo que ves: compras, adicción a las compras, y Satanás quiere que desees cosas que están más allá de lo que Dios quiere que tengamos. Y a veces compramos un bolso y mostramos ese bolso, pero en realidad es imitación. Ese es el orgullo de la vida, y aquí el orgullo de la vida es querer impresionar a la gente. Me refiero con el deseo de impresionar, y aquí, amigos, el versículo 16 nos dice: el deseo de la carne es complacerla, el deseo de los ojos es poseer, y el orgullo de la vida es el deseo de impresionar, tratar de alcanzar las alturas de Dios. Juan exhorta a los cristianos a evitar esa trampa de Satanás para enredarnos en los placeres y las perversiones de este mundo. En el versículo 15 dice: no ames al mundo ni nada en el mundo. No ames, el verbo ahí está, es imperativo, que significa es una orden, pero lo dice en tiempo presente, significa, amigos, incluso como cristianos a veces coqueteamos con el mundo, y por eso digo que sigan rechazándolo todos los días, deben seguir negándose. ¿Qué pasará en nosotros si no controlamos los deseos de este mundo? Nos volveremos como Demas. Lo dijo Pablo, que habiendo amado este mundo lo abandonó. La forma de contrarrestar esto es enamorándonos más de Jesús. Cuando más estés enamorado de Jesús, menos estarás enamorado del mundo. Necesitamos desconectarnos del sistema de este mundo, saturándonos de la palabra de Dios. El verso 17 dice: el mundo y sus deseos pasarán, pero el hombre que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Juan nos da una buena razón para no amar este mundo, y es que este mundo pasará. Amigos, no podemos amar al mundo debido a su destino final. Somos eternos y el mundo pasará. Los principios de la vida y la muerte no operan juntos. A veces nos preguntamos cuánto más nuestra civilización puede durar. El mundo está en un modo de autodestrucción, porque debido a que el pecado produce la muerte, el mundo, las instituciones de este mundo se están derrumbando poco a poco. La familia, el sistema judicial, la economía, el gobierno está derrumbando alrededor de nosotros. Todo se está derrumbando porque el mundo está plagado por el pecado, y en el pecado opera el principio de muerte. Amigos, este mundo está en modo de autodestrucción, pero como creyentes somos ciudadanos del reino eterno de Dios. Juan dice que no te juntes a los deseos de este mundo. Es un sistema en descomposición, y es por eso, amigos, que este mundo nunca te llenará. Las bebidas alcohólicas nunca te llenarán. Esas drogas nunca te llenarán. Tus compras nunca te llenarán. Tus placeres sexuales nunca te satisfacerán, porque los placeres del mundo se están desvaneciendo. Así que mejor agarra algo que perdurará para siempre, y esa es la palabra de Dios. Si anclamos nuestra vida en este mundo, la hemos anclado a una isla que se está hundiendo, y desafortunadamente, si miramos a nuestro alrededor, la
mundanalidad es una enfermedad que ha infectado no solo al mundo, sino también a los cristianos, y cuando permitimos que la mundanalidad entre en nuestros corazones, nos roba nuestra eficacia espiritual y nos impide tener y poseer el poder de Dios. Amigos, está bien ser bebés espirituales, pero permítanse crecer para ser jóvenes espirituales, y si usted ya es un joven, conviértase en padre o madre, compartan su vida cristiana con otros en el Señor, porque puedo asegurar que no hay nada mejor que ser padre y madre. Eso le dará un impulso a su crecimiento como cristiano. Así que amigos, vamos a terminar este sermón con una pregunta. ¿Estás creciendo espiritualmente o simplemente estás envejeciendo? Puedes responder eso honestamente con un no o con un sí. Entonces alaba al Señor si es un sí, pero si es un no, estás en peligro de volverte al mundo como Demas, porque estaba tan enamorado del mundo que abandonó al Señor. Que el Señor les bendiga grandemente.